pecaron, Jesús no se hubiera ofrecido en el acto para dar su vida por nosotros, este mundo tendría que haber sido destruido en el mismo momento. Pero la intercesión de Cristo comenzó antes de su venida. Fue una intercesión, si podríamos decir, por la fe, gracias a la promesa de Él, y como las promesas de Dios son realidad, Dios determinó que nosotros muriéramos por la enfermedad del pecado, pero no por la culpa del pecado. Pero entonces Dios determinó que en el proceso de ir muriendo por la enfermedad del pecado, a través de la intercesión de Cristo y a través de la obra de Cristo, si nosotros elegiríamos la vida o eligiéramos la vida, entonces podemos ser salvos gracias a Él. Y por eso toda persona que no acepta a Cristo está viviendo gracias a Cristo. Eso es lo que no entienden mucho. Dicen, ¿y por qué Dios me tiene que destruir si yo no lo acepto? Es que Dios no te quiere destruir, es que tendrías que haber sido destruido ya. Dios te ha regalado la vida para que lo puedas aceptar en el proceso que te estás muriendo. Y todos vivimos gracias a Él. Gente que los ateos viven gracias a Él, los religiosos vivimos gracias a Él, todos vivimos gracias a Él. Gracias a su quebranto. Y gracias a su vida también. Y por eso hoy venimos a celebrar eso. Y quiero, el hecho de vivir para Cristo nos lleva, o vivir gracias a Cristo y aceptar la vida de Él, nos lleva a querer compartir eso con los demás. Y por eso, perdónenme, pero voy a hacer una especie de propaganda. Esta tarde a las 4 comienzan los entrenamientos de Impacto Chattanooga. Nosotros tenemos que orar porque si nuestra iglesia se compra, ya se ha tomado la decisión de hacer la campaña en nuestra iglesia. O sea que nosotros somos las personas más beneficiadas de esta campaña sin haberlo pedido. Y si vamos a ser los más beneficiados, somos los que, por el amor de Cristo, y gracias a que Dios nos ha dado este regalo, vamos a tratar de servir a Dios, tratando de proclamar esto hasta octubre, y por supuesto hasta la segunda venida de Cristo, pero hasta octubre vamos a trabajar en esto. Ese va a ser nuestro principal objetivo. Y hoy comienzan los entrenamientos. Quiero ya advertirles, lamento, hoy no se lleven una desilusión, porque al que le asignaron el primer entrenamiento es a mí, y ustedes ya están cansados de escucharme, pero los próximos entrenamientos vienen personas de otros lados que renuevan un poco el ambiente, digamos, que traen más conceptos frescos, pero yo los invito a venir hoy también, para que nos unamos, porque cuando nos unimos con nuestros hermanos, crecemos y Dios se puede manifestar de una manera más poderosa incluso. Hoy a las 4. Pero volviendo a los conceptos profundos de la vida de Jesús, gracias a lo que Jesús hizo, la Biblia nos pide a nosotros, o el mensaje de Jesús es que nosotros vivamos como Él. Y la Biblia nos dice que el centro de la religión es el amor. No tiene sentido, y Pablo lo dice muy bien en 1 Corintios 13, no tiene sentido ninguna otra cosa si no está basada en el amor. Y Pablo dice que yo puedo dar mi vida para ser quemada, para ser entregada, puedo ser un mártir y no tengo amor y no sirve de nada. Y entonces hoy, antes de que pasemos a los ritos que ya todos conocemos y al rito de la humildad, quiero empezar hoy a tocar algo específico. La Biblia es bien clara que Dios a todos, por lo menos a la mayoría, hay muy pocas personas que no tienen este talento, pero la mayoría de nosotros Dios le ha dado un talento. Y ese es el talento del habla. Y por eso todos los que tienen el talento del habla no pueden decir que no pueden hacer algo por Dios, porque todos podemos hacer algo por Dios por medio del habla. Y alguien puede decir, pero entonces tengo que hacer un curso de predicación. No, lo que Dios te pide es que uses el habla como Jesús usaba el habla. Que tú manifiestes tu amor a través de tus palabras. Y los invito a abrir las Biblias en Hebreos 10.
24. Hebreos 10, 24 y 25. Estos versículos siempre los usamos con un objetivo, pero vamos a ver cuál es el mensaje que también hay detrás de estos versículos, que no siempre lo usamos con lo que vamos hoy a presentar, con el objetivo con el cual hoy los vamos a presentar. Dice Hebreos 10, 24 y 25, dice, tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Por qué Pablo aquí aconseja, y Dios a través de Pablo nos aconseja que nos congreguemos? ¿Para qué? ¿Para qué? Para animarnos, para estimularnos. En otras palabras, Dios quiere que nos congreguemos para que nos amemos a través de nuestras palabras. Y esto es un tema que muchas veces no se toca demasiado en la Biblia porque a veces nos centramos tanto en los mandamientos, tanto en la doctrina, que nos olvidamos de las partes prácticas, de lo que Dios quiere, pero Dios quiere que nosotros demostremos nuestro amor por medio de palabras, que nos estimulemos los unos a los otros. Y nosotros cuando alguien no viene, vamos enseguida y le decimos, mira este versículo que dice que algunos tienen por costumbre no ir a la iglesia y eso está mal. La Biblia dice que hay que congregarse. Ahora la pregunta es, cuando hay alguien que no viene, ¿por qué no viene? Pregunto, ¿siente estímulo la persona cuando viene? ¿La persona cuando viene se siente animada en amor? O por ejemplo, hace mucho no viene una persona y viene, y cuando viene una persona y le dice, apareciste. En vez de decir, ¿cómo sería estimular a esa persona en amor? ¡Qué lindo verte! Pero las personas que no saben estimular, que siempre están viendo lo negativo, cuando alguien no viene hace mucho, dice, apareciste al fin, no te veríamos hace un montón de tiempo. No pueden ver las cosas buenas, siempre ven lo negativo. Esa no es la visión de Dios. Dios quiere que aprendamos a estimularnos los unos a los otros. Quiere que aprendamos a estimularnos en nuestras casas los unos a los otros. Quieren que aprenda yo a estimular a mi esposa, que aprenda a estimular a mi esposo, que aprenda a estimular a mis hijos y que aprenda a estimular a mis hermanos de iglesia. Vamos a Efesios 4:29, la lectura bíblica. Efesios 4:29. Dice así, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No utilices ninguna palabra en tu vocabulario que no edifique a otra persona. Y ahora yo sé que el Espíritu Santo está trabajando, porque el Espíritu Santo quiere hacernos llevar a tomar decisiones. Te hago una pregunta. Si tú analizas tu discurso en tu casa, tu discurso en el trabajo, ¿se puede decir que la mayoría de tus palabras edifican? No contestes. Porque probablemente todos quisiéramos hacer una buena imagen aquí. Pero uno de los grandes problemas que tienen las iglesias, y hay muchas personas que se van de las iglesias, es por el hecho que no hemos aprendido a ser como Jesús en nuestras palabras. Y las palabras es lo primero que una persona recibe de alguien. Pero estamos acostumbrados, vuelvo a decir, estamos acostumbrados a ver siempre en lo que la gente se equivoca. Santiago 4, 11 y 12.
Santiago 4. 11 y 12. Dice así: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si tú juzgas a la ley, te eriges en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. La ley la ha dado uno, el cual tiene poder para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Esto lo tenían muy claro los cristianos, los primeros cristianos. Para los primeros cristianos, la religión no era doctrina. Para los primeros cristianos, la religión era imitar a Jesús y estaban estudiando la vida de Jesús, preguntándole a los apóstoles cómo había hecho Jesús. Estaban estudiando la Biblia para poder parecerse mejor a Jesús. Y por eso, a medida que estudiaban la vida de Jesús, se empezaban a dar cuenta que ellos tenían una visión diferente de la vida y comenzaban por medio del Espíritu Santo a afirmarse y alentarse los unos a los otros. En vez de tratar de buscar los errores, empezaban a tratar de decir las cosas buenas de la gente. Eso es algo divino. ¿Se acuerdan cuando Jesús se bautizó? ¿Qué escuchó Jesús? Una voz del cielo que decía, fíjense qué lindas palabras. O sea, si la Biblia hubiera sido escrita por gente que no tenía ninguna relación con Dios, no hubieran aparecido estos detalles tan significativos en la Biblia. Un Dios todopoderoso que cuando se bautiza, su hijo, que era un humilde carpintero, baja a la tierra para decir, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Si hubiera sido un escritor humano que hubiera puesto que rayos cayeron, o sea, no, pero una paloma se posa en Jesús y escuchan una voz, este es mi hijo amado, a quien amo muchísimo. Jesús necesitaba esas palabras de Dios. Tú necesitas esas palabras de Dios, pero la gente necesita ver a Dios en ti. La gente necesita ver a Dios en mí y necesita ver que Dios es real en tu vida. No lo va a creer por argumentos, lo va a creer si tú muestras quién es Dios a través, hoy estamos hablando de esto, a través de tus palabras. ¿Por qué afirmar a otras personas nos resulta tan difícil? La primera es, si tú y yo no crecimos en un hogar donde recibimos afirmación, nos va a costar muchísimo afirmar a alguien. Pero alguien puede decir, bueno, por eso, yo crecí en un hogar así que esperen de mí esto. No, tú tienes a Jesucristo. Y lo más probable, si no te han durado mucho las relaciones que has tenido en la vida y siempre te estás peleando con todo el mundo, es por el hecho que quizás tú puedes hacer un cambio y empezar a imitar a Jesús de una manera más práctica, no solamente en conceptos, sino empezar, en vez de ofenderte todo el tiempo, en vez de estar siempre pensando y tratando de señalar errores, comienza a señalar las cosas buenas en la gente. Y vas a ver cómo cambian tus relaciones también. Es una ley de causa y efecto. Otra de las razones por las cuales nos cuesta afirmar a nosotros, a la gente, es por el hecho que nos es más fácil ver lo malo que lo bueno. Y me da risa porque muchas veces hay líderes, que no son líderes realmente, pero dirigentes, podemos ser nosotros, puedo ser yo, que piensan que dirigir significa estar señalando los errores de la gente. Y entonces sí, a veces son certeros en señalar errores de la gente, pero desaniman a todo el mundo. Eso no es un líder. El verdadero líder, como era Jesús, está continuamente afirmando a la gente. Imagínense Jesús si hubiera señalado los errores de los discípulos. Si se hubiera enfocado en los errores de los discípulos, no hubiera habido 12 apóstoles. Jesús afirmaba, corregía sin duda, pero afirmaba mucho más de lo que corregía. Y cuando corregía, afirmaba. Por ejemplo, cuando los discípulos se dormían, Jesús podría haberle dicho, ya no los aguanto, ustedes 3 veces se durmieron y yo necesitaba el apoyo de ustedes.
Sin embargo, Jesús los comprendió y le dijo, yo sé que la carne está dispuesta, yo sé que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjense, para dar una reprensión, primero Él mostraba amor, Él mostraba comprensión, porque Jesús edificaba, Jesús alentaba. Quiero leer unas citas. Dice, practicad el hábito de hablar bien de los demás. Pensad en las buenas cualidades de aquellos a quienes tratáis y fijaos lo menos posible en sus faltas y errores. ¿Cuánto? Lo menos posible. ¿Con quiénes? Con los demás y con quienes te relacionas. Empecemos a aplicar este concepto en la familia. Empecemos a aplicar este concepto con la esposa. Empecemos a aplicar este concepto con el esposo. Ya van a ver cómo empiezan a cambiar las cosas. Una vez que lo aplicamos en nuestra familia, apliquémonos en nuestros hijos. Una vez que lo aplicamos en nuestros hijos, ahora empecemos a aplicarlo en nuestra escuela sabática. Empecemos a aplicarlo en la junta de iglesia. Edifiquemos, no hagamos comentarios que denigren, que destruyan. Edifiquemos a la gente, comprendamos. No exijamos. Porque la cuestión no es hacer que alguien haga bien las cosas, sino la cuestión es que alguien crezca. Pero a nosotros nos interesan muchas veces más las acciones que las personas. Y entonces nos enfocamos tanto en las acciones que por lograr una acción buena estamos dispuestos a exprimir a una persona para que le salga una acción buena. A Dios no le interesa. Dios nunca te exprime para que tú hagas una acción buena. Dios lo que hace es que te afirma. Te muestra amor a través de palabras. Cuando sintáis la tentación de lamentar lo que alguien haya dicho o hecho, alabad algo de qué? De su vida y carácter. Fíjense qué interesante. Como para nosotros es una tendencia a hablar mal, cada vez que tú hablas mal o tienes esa tendencia, o yo tengo esa tendencia, en vez de hablar mal, ¿qué tenemos que hacer? Siempre vamos a encontrar algo bueno. Y como siempre ustedes han escuchado en los sermones, hasta de Satanás se puede encontrar algo bueno. ¿Es perseverante Satanás? Es perseverante. Así que podemos empezar. ¿Están dispuestos a practicar este consejo? A pedirle a Dios, hoy cuando nos lavemos los pies, hermanos, que no sea simplemente el ritual de siempre, no. Vamos a lavarnos los pies hoy pidiéndole a Dios que lave nuestra boca. Pidiéndole a Dios que santifique nuestra lengua. Pidiéndole a Dios que cuando quiera yo imponerme porque no aguanto el error de la otra persona, no dé un latigazo, sino que pueda afirmar a la otra persona. ¿Saben quién va a ser el primer beneficiado? Voy a ser yo. Porque toda persona que da latigazos con su lengua vive herida. ¿Ustedes nunca vieron alguna persona feliz de esos que están criticando a todo el mundo y que están siempre quejándose? ¿Eso lo vieron feliz? Nunca lo vieron o la vieron. Siempre los ven amargados, siempre tienen problemas. En cambio, ustedes pueden ver una persona que está acostumbrada a afirmar, le pueden decir y siempre está estable. Somos demasiado indiferentes unos con otros. Demasiadas veces olvidamos que nuestros compañeros de trabajo necesitan ¿qué? Fuerza y estímulo. No dejemos de reiterarles el interés y la simpatía que por ellos sentimos. Ayudémosles con nuestras oraciones y dejémosles saber que así obramos. Qué lindo. Esto es religión, hermanos. Esto es seguir a Jesús. Todo lo demás es vanidad. Pero esto es seguir a Jesús. El cristianismo hará de todo hombre y mujer un cumplido caballero o una cumplida dama. Cristo fue cortés aún con sus perseguidores y sus discípulos verdaderos manifestarán el mismo espíritu. Y leo la última cita. Dice, los que trabajan fervorosamente no tienen tiempo para fijarse en las faltas ajenas.
No podemos vivir de las cáscaras de las faltas de los demás. Hablar mal es una maldición doble que recae más pesadamente sobre el que habla que sobre el que oye. El que esparce semillas de la disensión y la discordia cosecha en su propia alma los frutos mortíferos. El mero hecho de buscar algo malo en los otros desarrolla el mal en los que lo buscan. Al espaciarnos en los defectos de los demás, nos transformamos a la imagen de ellos. Por el contrario, mirando a Jesús, hablando de su amor y de la perfección de su carácter, nos transformamos a su imagen. ¿Saben qué? A veces caemos en el error de empezar a mirarnos tanto a nosotros mismos también que decimos, no, yo no valgo nada, y pensamos que eso es humildad. Y pensamos decir, no, porque yo tengo un montón de problemas, es que Dios no te pide que te mires a ti, Dios te pide que mires ¿a quién? A Jesús. Y cuando tú empiezas a mirar a Jesús, empiezas a sacar la vista de ti mismo, ¿sabes qué pasa? Pasan dos cosas. Una, comienzas a actuar como Jesús. Y segundo, todo lo que te hacen te duele menos, porque ya no estás centrado en ti. Te duele lo que le hacen a los demás, porque ahora estás centrado en los demás. Y ya lo que te hacen a ti no te hace tanto dolor. Pero cuando nosotros estamos centrados en nosotros mismos, todo nos duele. Todo es una amenaza. Todo me lo dijeron por esto, me lo dijeron por aquello, me miraron así, me lo dijeron asá. Y entonces como nos estamos defendiendo, continuamente salen latigazos de nosotros. Pero allí tiene que actuar Jesús. Religión no es creer que Jesús existe. Religión es dejarle a Jesús que viva en mi vida. ¿Y saben qué? Jesús está a la puerta llamando porque está deseoso que le abramos. Porque una vez que le abramos, Él va a entrar. Mateo 12, 35 al 37. Mateo 12. ...35 al 37... dice así: el buen hombre saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pero yo les digo, en el día del juicio cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. Porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. De alguna manera, tu manera de hablar revela si tienes una relación con Dios o no. ¿Saben qué? Lo hermoso de todo esto es que Jesús ha muerto por nosotros para que nosotros podamos ser perdonados, incluso de nuestras malas palabras, de nuestras malas actitudes. Jesús quiere lavar nuestra boca, quiere lavar nuestro corazón para que de nuestra boca salgan cosas buenas. Para que nuestra vista esté centrada no en los errores de la gente, sino en sus virtudes. Para que nuestros hogares sean un lugar de paz. Para que nuestras iglesias sean un lugar de paz. Para que podamos dar ese testimonio a la gente y hacer la diferencia que Jesús hizo. Las palabras más lindas que Jesús registró de los discípulos se registraron justamente antes de que Él muriera, horas antes de que todos sus discípulos lo traicionaran. Y lo más interesante es que cuando Jesús estaba diciendo esas cosas lindas para los discípulos, Él sabía que en algunas horas lo iban a traicionar. Y nosotros a veces nos sentimos justificados de decir algo mal de alguien porque esa persona hace 5 años nos hizo algo. Y a Jesús en 2 horas lo iban a traicionar. Y Él estaba diciendo cosas lindas de sus discípulos. Es que por tus palabras tú edificas o destruyes. Hoy yo quiero, hermanos, que cuando nos lavemos los pies no sea simplemente un ritual. Que cuando tú vayas a lavar los pies con alguien, generalmente mi consejo es que lo hagamos con la persona más cercana, pero eso no quiere decir que no puedas hacerlo con la persona más lejana.
pero es la persona más cercana a la que sabe cómo utilizas tus palabras. Y entonces cuando te laves los pies con esa persona, oren para que el Espíritu Santo haga la diferencia de amar como Jesús en las vidas. Porque la religión se basa en una palabra y esa palabra es amor. Y por eso hay un canto que resume muy bien esto, que está, ¿se acuerdan? A mí me lo enseñaron cuando era chico, que es un canon, que dice, amor, amor, es el evangelio en una palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios es amor. ¿Cuántos lo conocen? Muy bien, la mayoría lo conoce como para hacer el canon. ¿Qué les parece si hacemos el canon? Vamos a cantar ese canto antes de irnos a lavar los pies. ¿Quiénes pueden lavarse los pies? Pueden hacerlo todos. Alguien puede decir, pero pastor, yo tengo que arreglar una cosa con una persona y no pude hacerlo. ¿Tienes la disposición de hacerlo y lo vas a hacer? Que no te impida eso entonces participar. Alguien puede decir, pastor, yo soy una visita, es la primera vez que vengo. Si tú quieres, puedes participar también en esto. Jesús dijo que lo hagamos todos aquellos que estemos dispuestos. Y ayer hablando con nuestros hijos nos decían, realmente es algo feo eso de lavarse los pies. Es que realmente no es el ritual más lindo lavarse los pies. Dígame, ¿a quién le gusta eso de...? Y la gente que viene muchas veces por primera vez dicen que raro, se tienen que sacar las medias y lavarse los pies. Es que es incómodo, porque todo lo que implica servir es incómodo para el corazón. Pero lo hacemos siguiendo el ejemplo de Jesús, porque Jesús dijo que lo hagamos y Él lo hacía. Y entonces en Él ese ritual incómodo tiene que transformarse en un privilegio realizarlo. Porque Jesús no está buscando simplemente que hagamos un ritual, sino que está buscando transformar nuestro corazón. Vamos a cantar entonces Amor, Amor. Empezamos con este grupo. Amor, amor, amor.